gracias al Creador, cuidándonos como lo manda la ley y desde luego muy pendiente de terapias positivas y de toda la programación que generamos para todos nuestros seguidores. Patricia, ¿cómo ha estado? Muy bien y mejorando. ¿Cómo va todo? Siempre mejorando, siempre. ¿Vamos avanzando en este mes? Avanzando en este mes. ¿Avanzando en este año? Sí, eso es lo que nos han dicho de que nosotros vamos en línea recta y que nosotros siempre vamos hacia el futuro. Y nosotros no vamos en línea recta, nosotros siempre estamos en círculo. Todo está sucediendo al mismo tiempo, pero entender eso no es fácil. Pero bueno, a eso vinimos a aprender. Muy bien. ¿Y cómo te ha ido con el inconsciente? Estamos preparados para fortalecer este tema de hoy, porque ese inconsciente nos lo hiciste despertar, Pati, en el programa anterior, de una forma tal de que hay que mirarlo con la responsabilidad y con el compromiso de poderlo, hombre, administrar. ¿Lo podemos administrar? Sí. Claro, porque es que... Podemos tener una cantidad de información allí guardada, acumulada, y que puede causarnos en la actualidad situaciones molestas por no querer prestar atención como debe ser. Y por eso decimos, no, es que yo soy así. Llegamos a esa parte, claro, parte Yo soy así. de expresar cuando de cambio se trata y cuando queremos que tu forma de ser sea diferente. No, es que yo soy así. O no, es que como mi papá, o como mi mamá, Exactamente. o como el tío, o como la tía. Exactamente. Esas son las lealtades familiares que nosotros vamos arrastrando, que están en nuestro inconsciente. Y si no nos lo recuerdan, Que estamos... lo traemos a la colación y comparamos. Ve, este es tan parecido al tío. Y esta es igual al genio de la tía por allá, ¿te acuerdas? Y uno ni siquiera las conoció, sí. Muchas veces. No, y a las abuelas, a las abuelas también, claro. Igualita mi mamita, dice la gente. Igualita mi mamita. No, qué cosas tan... O llegan y lo ven a uno y le dicen, es que, ay, usted es idéntica como era a cualquier persona más adulta. Usted es idéntica como era su abuelita. Sí, ay no, pero es que yo la miro a usted y usted es idéntica, usted se parece. Claro, porque esos rasgos físicos nosotros los heredamos. Esos son de los que más nosotros somos conscientes de que nos parecemos a ese antepasado que ni siquiera y uno dice, ay no, yo el pasado lo olvidé. ¿Cuál que lo olvidamos? Nosotros no lo olvidamos, lo tenemos consciente día a día en nuestras actitudes. ¿Qué es? Mira, cuando nosotros, la psiquis no viene en blanco. Cuando nosotros nacemos, venimos con una cantidad de información que viene impregnada en la psiquis, de ese bebé que acabó de llegar al mundo, de ese bebé que cogió la información de dónde, cuando el espermatozoides y los óvulos se unieron, llegó la información de esos dos clanes. Ahí está la información, todos los triunfos, todos los miedos, todos los fracasos que tengan los dos clanes, esos clanes están en nosotros, ellos no se han ido. Es que yo no conocía a mi mamita, o a mi abuelo, o a mi bisabuelo, yo qué voy a saber, a mí qué me importa ese señor que vivió allá. Pero si yo observo, a medida que las personas vamos entrando en nuestra psiquis, nos vamos dando cuenta de que hay información que yo tengo que no es mía,
que yo no la viví en esta vida. Digamos, las personas que tienen mucho miedo al abandono y dicen, pero ¿y yo por qué tengo miedo al abandono? Si yo toda la vida he tenido a mi papá y a mi mamá y siempre estuvieron conmigo. Hay que mirar en sus abuelos, bisabuelos, porque es que mira, la información no solamente viene de los dos clanes, que serían 4, pero, pero es que ese abuelo a su vez tiene unos 2 clanes y tiene otros 2 que se vuelven 8 y se vuelven 16 y todos esos clanes están en nosotros. Y repetimos, porque en una familia de blancos nace de pronto uno bien negrito? Ay no, le pusieron los cuernos y se quedó. Y mucha gente se ha quedado hoy en día con la información genética, pues ya la gente puede investigar. Pero que se da eso porque él no averiguó quién era su bisabuelo. Su bisabuelo era bien negrito. Es que yo soy blanca, digamos. Yo tenía un bisabuelo que era negrito. Negrito porque es que el Valderrama venía de la costa y eran negritos. Y unos tíos abuelos que yo tenía eran negritos, que yo los conocí. Y habían otros blanquitos. Y uno dice, ¿y de dónde este tan negrito? Pues ¿de dónde? De allá, de esos bisabuelos que eran negritos. Simplemente al casarse con mujeres blancas, pues ahí nos fuimos blanqueando, pero de pronto hay uno que llega y sale bien negrito. No, es que le pusieron los cachos. Ese hijo no es de él. Claro, primero pasaba eso, que hasta se acababan los matrimonios, porque es que ese hijo no es mío. Pero resulta que el negrito camina igual al papá, habla igualito al papá, hace lo mismo que el papá y es negrito. Y es negrito. Y camina lo mismo, porque es que, mira, hay una forma de caminar que por muy diferente que usted sea, y uno dice, ah, no, pero es que aquel es hijo de aquel. Míralo como camina, camina igualito. Y puede usted ser muy negrito, y si camina ese es su hijo. La misma contextura física, los mismos rasgos. ¿Hasta cuántos negros salen? De ojos bien claritos, de ojos azules, de ojos, pues los verdes se dan mucho en el moreno, pero de ojos azules, de ojos grises, y uno dice, ¿pero dónde está? Muy escasos. Exactamente, mira, esos rasgos físicos siempre llegan. Digamos, en la casa hay 2 que tienen la cara así, cuadrada, y una tía mía decía, es que ese muchachito no es hijo de mi hermanito. Ahí sí le metieron gato por liebre. Y me pongo a ver un día las fotos por el lado de mi mamá, cuando digo yo, ve, esta gente es igualita a mi hermano, la misma cara cuadrada. Lo que pasa es que nos gusta mucho señalar y criticar sin conocer, porque no nos parecemos. Sin embargo, siempre hay en las familias alguien que te va a empezar a recordar y te va entonces con la memoria esa carga emocional de genes o que es algo que se hereda en familia, entonces van más allá de estas personas que nosotros pues cuando conocimos. Exacto. O nos muestran la foto y nos dicen, vea, ¿se da cuenta dónde viene cara cuadrada? ¿De dónde viene? Entonces esa carga emocional eso también se heredada en familia muchas veces se convirtió en un problema, porque claro, el negrito que nació ya se pensaba que no era. Esta hizo algo raro. Esta le puso los cuernos a mi hermanito o a mi nieto, ese no es, pero resulta que se indaga y se encuentran de que sí es. Entonces hay que escudriñar y ir allá a ese inconsciente familiar por allá de la generación del abuelo de tu abuelo. Exactamente. Del abuelo de tu papá, la abuela de tu mamá, o las tías, como estábamos hablando al comienzo. Exactamente. Y empezamos a tratar de darle el porqué negro, el porqué es con el ojo así,
Y mira que y se dan esos rasgos físicos. todo esto lo guarda inconsciente, Pati. Todo eso, y vamos tomando esa información que está ahí. Por eso nadie viene con es que viene con la psiquis en blanco. No, venimos con toda esa carga familiar, aquí venimos, aquí estamos. Ese inconsciente familiar, con este ejemplo de los rasgos físicos, Pati, también se da en las formas de ser, porque es que hay Claro. unas personas que son de unos genios. Vea, así era la tía, así era el abuelo. Así era el abuelo. También Sí. genera Generamos esas actitudes. actitudes. Esas actitudes y las tomamos de ahí, esa carga está ahí, esa carga emocional que está pidiendo, vea, estoy aquí, por favor, libérenla, porque es que el inconsciente cuando se está expresando es lo que está pidiendo es que alguien libere esto para no seguir repitiendo esa información, para no seguir repitiendo esa información, digamos. Yo era muy mandona. Y en la casa me decían el general Cabulla. Habló imponente. Venga pues a ver qué es Sí. como yo digo. Y entonces decían mis hermanos que ahí habló el general Cabulla, me decían. ¿Dónde sacaron? Ese general no lo he oído yo en ninguna batalla. Ahí habló el general Cabulla, me decían mis hermanos. Hasta que yo empecé a darme cuenta de que yo hablaba como mi papá. Mi papá, ¿cómo hablaba? Imponiendo. Usted hace o hace. Eso es esto es unas formas que vamos expresando, inclusive la parte agresiva, crítica. Eso se da en las familias y eso genera muchos conflictos. Y como mi papá siempre estaba imponiendo, pues yo peleaba con mi papá. Y yo decía, yo no quiero ser como mi papá. Pero resulta que tenía muchas actitudes como mi papá. Autoritaria y siempre era como yo dijera, que tenía que ser la vida como yo dijera. Cuando yo ya empecé a tomar conciencia y a darme cuenta de que yo hacía lo mismo que mi papá, pues ya empecé a cambiar esa información. Ya dije yo, no, es que los demás no tienen que hacer lo que yo diga, porque es que eso que me ha generado conflictos con las demás personas. Yo no puedo pasarme la vida diciéndole, usted tiene que hacer esto y esto así. No. Tenemos es que buscar. ¿Y de dónde venía eso? ¿Mi papá de dónde lo aprendió? Pues lo aprendió de un papá o de unos tíos, porque mi papá también tenía problemas, porque el papá de él pues nunca estuvo como muy presente en la vida de él. Claro, la carga generacional. Y me imagino que cuando aparecía era a gritar y a ordenar. Y lo tomó pues de alguien de la familia de esa forma autoritaria. Además, nuestros antepasados, los hombres, tenían una carga emocional muy dura, porque es que a los hombres se les exigía que ellos tenían que ser unos hombres berracos, echados para adelante, que esos hombres no podían llorar. Y yo qué decía, los hombres no lloramos, decía yo, los hombres no lloramos. Y a mí me salía una lágrima y yo hasta le daba puño a la lágrima. ¿Por qué? Porque yo decía, los hombres no lloramos, como decía mi papá. Y los hombres, los berracos, somos los que tomamos, somos los que nos tomamos los tragos. Y nuestros papás pues vivían borrachos. Porque eso era, el que bebía era de machos y echados. Eso, hombría. Sí, eso era hombría, el que bebía. Y mujeres. Eso. Y nunca cogíamos una escoba ni lavábamos un pocillo, porque eso era exclusivamente para las mujeres. Para las mujeres. Y las mamás que hacían eran o mujeres, en mi caso, mi mamá era una mujer que trabajaba, por lo tanto eran dos gallos en el mismo gallinero. Pero venía de abuelas sumisas, abuelas que les tocó vivir esa parte de sumisión, cargando toda esa rabia y esos resentimientos
que nunca pudieron expresar, y este no es el cuento de mi abuela, no, este es el cuento de todas las abuelas. Es que ellas también venían en ese proceso, cargando toda esa rabia y todo ese dolor que tenían que callarlo, porque eso no se podía decir. Donde lo podían decir supuestamente era en el confesionario. Y el padre le decía: mijita, le echo la bendición y siga para adelante, y siga teniendo muchachitos, porque es que eso es lo que Dios quiere. Así era, ese era un tipo o la forma pasiva era también las mujeres. Los hombres eran autoritarios y las mujeres pasivas. Cuando hay pasividad, eso genera inseguridad emocional, y nosotros seguimos transmitiendo esa carga emocional que está en nuestra genética. Pati, inseguridad emocional. Inseguridad emocional. ¿Cómo entender eso más a fondo, Pati? Inseguridad emocional. Cuando, si no le permitían hablar, si era coactada, pero de pronto usted no puede decir eso. Usted no puede hacer eso. Usted no puede hacer eso. Ahí por eso se quedaban callados, por eso había que quedarse en silencio, comiendo y tragando. Todo eso se represaba. Todo eso se represaba. Resulta de que toda esa carga emocional que vienen de nuestros antepasados, pues van llegando a las nuevas generaciones. ¿Quiénes son las nuevas generaciones de mi papá? Pues yo. ¿Quiénes son las nuevas generaciones de mí? Así yo no haya tenido hijos, pues mis sobrinos, porque ellos igual están en ese clan. Mis sobrinos, mis sobrinas, mi sobrino nieto, todos ellos tienen esa carga emocional de todos mis antepasados que no les hemos hecho caso para poder evolucionar. Hoy contamos con la capacidad profesional, en este caso terapeuta Patricia Valderrama, de poder orientar acerca de cómo manejar ese inconsciente, porque antes esto no se hablaba, esto no se tenía. El conocimiento que hoy nos transmite Patricia Valderrama como terapeuta para manejar estos temas del inconsciente, nunca es tarde, siempre lo he dicho, son hoy vital para que muchas personas de pronto, esto que queda allí, Pati, como por ejemplo secretos, traumas que lo hemos hablado, situaciones que a los 20 años todavía estás quejándote que te violaron, todo esto hace parte del inconsciente, ¿cierto? Ahora, esa niña, Pati, termina de rondear tú. Entonces, la idea de todo esto que se guarda por tanto tiempo, hasta que muchas veces escuchamos una terapeuta, asistimos a la terapeuta, escuchamos un programa como este, Terapia Positiva, y nos podemos analizar. Uy, en el inconsciente yo tengo guardado esto desde hace rato y no se lo he dicho a nadie. Yo necesito como sacar este peso que me está agobiando. Que me está agobiando en el 300-236-7386. ¿Y por qué entonces? Porque es que yo me he puesto, desde que tocamos el tema del inconsciente, ¿dónde está ese inconsciente? Eso es así de pequeño, pero con capacidad de guardar tanta cosa. Tanta cosa. Eso no es pequeño. El mundo inconsciente es el mundo más grande que nosotros tenemos. Es más, mientras yo más le pelo a la cebolla, como decimos, ¿qué es una emoción? Una emoción es como este micrófono. Así se la vamos llenando de capas y capas y capas. Cuando uno empieza a pelar ese micrófono, esa cebolla, pues quitándole capas al micrófono, ir quitándole, operando la cebolla, vamos entrando más a ese inconsciente y a mirar. Yo ahora miro y digo, yo tanto que he trabajado esto y ahora me doy cuenta que esto venía de mi abuela. Vea, yo tuve una experiencia con mi abuela. Yo a mi abuela no la conocí, mi abuela paterna, yo no la conocí. ¿Te contaron? No, yo estaba terapiándome yo, cuando de pronto sentí en mi mente que me decía, gracias, mijita, gracias, gracias. Y yo sentí la voz de una tía, pero yo supe inmediatamente y yo,
mi abuela Leocadia. Ve, mi abuela Leocadia. ¿Por qué? ¿Por qué se me reveló? Porque yo empecé a liberar ese clan familiar. Yo vine con esa misión porque alguien de la familia siempre viene con esa misión. A mí me tocó, digamos, la parte más difícil, empezar a darle luz a ese clan familiar, tanto por el lado de mamá como por el lado de mi papá, a darle luz, y por eso apareció mi abuela. Y mi abuela era una mujer sumisa, y yo tenía un problema. Con los hombres yo era muy sumisa. Yo a mi papá lo que él dijera era así, porque Sagrado. sagrado. Yo porque nunca pude tener una relación, porque yo odiaba esa sumisión en mí. Y entonces yo qué hacía, me huía y yo decía no, no, hasta que me di cuenta cómo era el cuento. Entonces Patricia Valderrama peleaba por el papá si una hermana tuya o un hermano no le hacía caso. Entonces vos llegabas y vea que mi papá le está diciendo, hágalo. No, mi papá no, yo era la que imponía la... No, pero el que no hacía caso a lo que el papá Ah, estaba no, diciendo, entonces entraba ya no. Patricia también. No, yo sí bueno, no me... hasta ese punto no, no. hasta ese punto de involucrarme a Oiga, que... Pati, a uno le cuentan, como estamos hablando, pero en el caso suyo le llega esa voz de una tía, De una abuelita. de una abuelita, y esto te invita a que hay que, bueno, la luz, no cortar, o también se puede decir, hay alguien en la familia que aparece y corta como esas herencias familiares que empezamos de inconsciencia. Exactamente, que empezamos a darle luz a todo ese Sí. clan familiar, todas esas situaciones que vivieron nuestras madres, padres, abuelos. Se empieza, al yo tomar conciencia, eso se va a cortar, ya toda esa información genética se va a cortar, inclusive en los hermanos que no han hecho nada, pero también se les va a cortar, porque esa información ya no va a estar más en ese clan familiar. Claro, y cuando hablamos de eso, entonces estamos hablando de cortar de pronto, pues esto de los secretos, los traumas. Los secretos. Pati, hay otra cosa que hemos tocado de pronto, yo lo recuerdo, las lealtades familiares. Eso es lo mismo. Ese es el secreto, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Porque en otro programa por allá lo recuerdo, esas Sí. lealtades familiares muchas veces es por orden, y como éramos tan sumisos y obedientes, Nos tocaba ser obedientes a punta de fuerte. a punta de hueco y calladito. Y cállese. Y Aquí, que no diga nada, que no aquí diga mando nada. yo. Exacto. Bueno, muy bien, ahí vamos entonces haciendo hoy una terapia muy positiva acerca de los cambios que se dan frente a estas herencias, Pati, lo podemos llamar. Sí. Estos inconscientes familiares Todo son eso herencias. son las herencias. Pati, y cuando hay problemas, también Cuando hay que... problemas que se quedaron en la casa y que de pronto no se resolvieron, asuntos pendientes. Asuntos pendientes, digamos. Un abuelo que vivió en la guerra. Y resulta de que, digamos, yo conozco la historia de unas personas que les tocó, un señor le tocó vivir, era hijo pequeño cuando vivió, le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué les tocaba hacer en la Segunda Guerra Mundial? Pues guardar y guardar comida, porque no sabían si no, entonces todo era racionado, porque no sabían si había comida para mañana. Resulta de que se vinieron a Colombia y él crió a los hijos así, a racionamiento. Se quedó con esa información de que no les iba a alcanzar el dinero, y así crió al hijo y así están los nietos. Entonces esa información genética está ahí, así vivan rodeados de abundancia, pero la información que tienen ellos en sus genes es: no nos va a alcanzar la comida. Entonces, Y guardan la comida, le echan candado a la comida para que no se acabe. Para que no se acabe. Para que no se acabe. Ya por una información así de vea estos amarrados con tanta plata y con candado en la nevera. Y viajan a Europa y pasean y le echan candado a la nevera.
¿Por qué? Porque les da miedo de que esa comida se acabe, porque eso está en su inconsciente, que nunca han querido darse cuenta Ya pasó. de que eso ya pasó. La Y, Segunda Guerra pasó. Se quedaron con eso ahí. se quedaron con esa información y esa información se transmitió, el niño lo vio, se vino a Colombia, no, ya era grande pues, y trajo hijos pequeños y crió a los hijos igual, sabiendo que aquí vivían y eran empresarios. Pati, una información que se queda y que en la práctica no se tuvieron como a pensar, bueno, un momentico, hasta aquí llegamos. Es que ya esto pasó hace mucho rato. Exactamente. Uno no le presta atención a eso. No le creemos que eso es así. Así, y como lo dejaron y como lo heredamos, tiene que continuar de generación en generación. Muchas veces oímos por ahí, hoy por hoy, y esto es un inconsciente de pronto frente a la falta. La falta que tuve yo como hijo de tener bicicleta, a mi hijo no le va a faltar la bicicleta, eso hay que ver, porque lo que yo no tuve se lo voy a dar a mi hijo. Se lo voy a dar a mi hijo. ¿Qué hay? Porque pues, tampoco pues como... No, sí se lo puede dar. Sí. Sí se lo puede dar, pero ahí juegan otras cosas. Porque es que muchas veces nos volvemos demasiado complacientes con nuestros hijos y nos volvemos dándoles lo que no tuvieron y resulta de que esos hijos tampoco aprenden a disfrutar lo que tienen. Porque es que yo hago la pataleta y se vuelven unos niños manipuladores esperando de que todos se los tiene que dar el papá y la mamá, y hoy en día se ven que hay hijos que todavía hay 40 años que todavía están haciendo doctorados y los papás todavía sacando la chequera y ellos todavía estudiando. No hay 40 años y todavía estudiando y se quedan toda la vida de hijos porque eso es más cómodo. Ahí juega ya ese consciente, ya no el colectivo, sino el inconsciente personal. Ya me quedé yo, fue perezoso. Ahí juega ya esa parte traumática, los traumas que yo adquirí de la niñez. Entonces ese niño se queda ya feliz, echado ahí y no se dan cuenta que es que los papás se mueren, que los papás están viejos. O lo que acabas de decir también, se da cuenta que haciendo la pataleta es una forma de conseguir lo que quiere. Exactamente. Entonces ya entra lo que siempre hemos manejado, la manipulación, el que trata de conseguir, oiga, con conciencia. Hay personas adultas. Pero ahí también puede haber, digamos, los que quieren sobresalir. ¿Quién de tu pasado quería sobresalir? Entonces ahí ¿qué está actuando? El inconsciente puede ser el inconsciente o la conciencia de saber de que es una forma. Bueno, eso ya habría que entrar en la psiquis de la persona, de mirar si es que conscientemente está manipulando o hay algo en sus ancestros que quiere sobresalir, que quiere brillar, porque es que hay unos hijos que vienen con esas elecciones de vida, que quieren es brillar, que son los importantes. Y mira que hay unos en la casa de que son los importantes, de que son los que hacen. Y hay otro que es el pollo peletas, que no sirve para nada, que es el vago que siempre vive en la casa. El vago es el que está viviendo, los dos están viviendo, porque uno, el abuelo que quería brillar, ser alguien importante, ese hijo nace y dice, no, yo quiero ser muy importante, y se esmera y trabaja y funciona para ser importante. Pero hay otro que no quiere hacer nada, que llega rebelde, que no quiere y no ir echado a la locha, que nunca ha podido construir nada. Digamos, un bisabuelo, un abuelo vago, errante, de esos que nunca están en ningún sitio, y lo voy a hablar en mi caso, mi abuelo paterno era un hombre que nunca pudo, te digo, mi papá, él se murió cuando mi papá tenía 11 o 12 años, y mi papá decía de que él escasamente lo vio muy esporádicamente.
La única misión de mi abuelo era poblar por allá una vereda de el pueblo por allá y tuvo muchos hijos. Mi papá tuvo muchos hermanos medios, pero nunca pudo hacer nada porque él no triunfó. Él era un bueno para nada. Él nunca sembró nada en su vida. Nunca pudo tener raíces y resulta de que mi hermano mayor, nunca pudo tener una familia porque la echó la tiró por la borda. Los trabajos hacía lo mismo. Conseguía el trabajo y prontico no tenía trabajo. Un bueno para nada. A él le tocó seguir esa información genética ahí, que él tampoco hizo nunca nada por eso y decir, bueno, ¿esto por qué me está sucediendo a mí? Yo porque es que no puedo hacer, pues al menos trabajar para mí y construirme un futuro para mí. No, él nunca tuvo esa fuerza, claro, vivió exactamente como vivió mi abuelo paterno, pero mi abuelo materno no lo hizo mal, era igualito a mi abuelo paterno. Y se juntaron dos personas con la misma problemática, abandonados de sus abuelos, de sus padres. Mi mamá abandonada de su padre y mi papá abandonado de su abuelo. Dos vagos, dos buenos para nada, y ellos, y ahí es donde viene Cupido y dice, Cupido, vamos a juntarlos, y se atraen los dos traumas igualitos y nos casamos a seguir con el trauma, a seguir rememorando el trauma. Eso es lo que hacemos. Nosotros no nos enamoramos de la persona, nosotros nos enamoramos del trauma. Ay, ese es el hombre de mi vida. Ay, no, es que ahora sí me lo conseguí. Si tú quieres saber cómo es ese hombre, revisa tu trauma. Revisa tu trauma. Si yo reviso mi trauma, yo voy a saber cómo es ese hombre. Entonces ahí está repitiéndose pues la misma historia. Exactamente. Exactamente. Digamos, una mujer, ay, se consiguió un novio y dice, ay, no. Ese hombre no, eso es una belleza de hombre. Y va uno y averigua. Ella abandonada por el padre y él abandonado por el padre. Ah, ¿cómo? Se atraen sus dos traumas y ahí se juntan. ¿Para qué? A ver si nosotros siendo espejos, pues podemos liberar ese trauma familiar que el uno como el otro trae. Por lo regular, ¿qué pasa con estas personas? Pues se terminan acabando las relaciones. Esas relaciones terminan acabando. Pati, cuando dices tú entonces lo del trauma, eso es como entrar allá a un secreto guardado, ¿qué? Venga, un momentico, venga para ver. Esa parte inconsciente de nosotros, la parte inconsciente, vamos que tenemos allá reprimida, ¿sí? Y que nosotros creemos que como actuamos en esta parte consciente, las decisiones que tomamos, lo que piensa nuestra mente consciente es lo real. No, nosotros estamos repitiendo, digamos, la problemática del dinero, ¿de dónde viene? Hay que revisar cómo era la problemática con el dinero que tenía mi padre, mi madre y mis abuelos, los clanes, ¿cuál era? Yo como quiero ser, si usted tiene formas de vivir en esta vida, revise. Si no tiene miedo a que se le acabe. Ay, no, es que de pronto se me acaba el dinero si me gasto esto. Porque hay mucha gente que tiene dinero y lo prefiere guardar en el CDT. ¿Por qué? Porque es que tienen miedo de que el dinero se acabe, porque es que traemos esa información genética y viene de los dos clanes. Esto guardado tanto rato, tanto tiempo, sin prestarle la atención debida al inconsciente, nos puede generar síntomas de salud para ti al organismo. Claro, es más, eso también viene en la herencia, las enfermedades. Yo ayer le averiguaba a mi hermana si un tío que ella lo vio morir
era asmático. Y no, mi papá era asmático. Pero resulta de que unos primos, los papás de ellos también eran asmáticos. Entonces, ¿eso de dónde viene? De allá de ese bisabuelo, o quién sabe si mi abuelo, esa parte no la tengo, si mi abuelo también era asmático. Y resulta de que ese bisabuelo pues tuvo sus hijos y heredaron todos esos primos, segundos y terceros, heredaron esa enfermedad. Las enfermedades respiratorias, eso también viene en la genética. Yo era asmática cuando era niña y yo decía, como yo tenía tantos problemas con mi papá, yo decía, yo no quiero ser una vieja asmática como mi papá. Y yo peleaba y peleaba con eso. Cuando yo empecé a trabajar en mí, yo me empecé a dar cuenta de que esos episodios de asma, eso empezaron a espaciarse, y esos problemas de gripa que mantenía se empezaron a espaciar. Porque es que al ir liberando emociones, se va esa carga emocional que oprime el sistema nervioso, pues al irse liberando, pues ya no va a tener cómo esas enfermedades permanecer ahí. Y eso fue lo que me pasó a mí. Que cuando una persona, usted la ve asmática y está angustiada y está, ay, es que yo no puedo respirar, mírele si lo que tiene es miedo. ¿Por qué? Yo he aprendido que la persona que está asmática, porque como lo viví en mí, el asmático es una persona de que en realidad lo que tiene es un miedo. ¿Un miedo a qué? Vea, por lo regular es miedo a la vida, miedo a vivir. Usted con el aire inspira la vida y si no llega ese aire a los pulmones, usted tiene pavor de vivir, miedo a vivir. Lo hablo desde mi experiencia, desde cuando yo decía, ¿y qué va a ser de mí en el futuro? ¿Qué va a ser de mí? Y eso me llenaba a mí de angustia y me llenaba de miedo. Cuando ya empecé a trabajar en mí, pues lógicamente eso se fue perdiendo. Ahora lo puedo contarlo y hablarlo como experiencia para que muchas personas pues se vayan identificando sus traumas, los vayan identificando. Porque es que yo no me gano aquí con hablarles de conceptos cuando en realidad cuando las experiencias son las que me hablan, es que yo soy así, es que a mí me pasa esto por esto, lo que ella dijo, sí es por esto y esto. Eso es muy importante, que las personas identifiquen en los ejemplos cómo actúan, que eso no viene de ellos, que hay cosas, es que mis problemas económicos no vienen de parte mía. Yo tengo que mirar cómo vivían mis abuelos, cómo manejaban ellos el dinero. Si mi papá diario decía, no tengo, no tengo, no tengo. ¿Usted qué cree que pasó en nosotros? No tengo, no tengo, no tengo. Y eso es repite y repita. ¿Y qué hace el subconsciente? El subconsciente, ¿qué hace? Toma la información para el subconsciente. Es lo mismo que usted le diga, tengo, y le diga no tengo. ¿Y cuál es la información que se queda en el subconsciente anclada? La que está más presente y es con la que el inconsciente dice, esta es mi seguridad. ¿Cuál es mi seguridad? No tengo. Y con el bolsillo lleno. Exactamente. Y le da miedo y decir, madre, yo compro estos zapatos y me quedan tanto. No, pero es que si compro estos zapatos me valen 200.000 pesos. No. No. Yo no. 200.000 pesos a esos zapatos. No, ni riesgo. ¿Yo cómo le voy a gastar 200.000? No. Mejor no los compro. Se vuelven frases típicas. Se me acaba el dinero. Se vuelven frases típicas de acuerdo a esas herencias que el inconsciente va
creciendo pues con uno y desde luego en la práctica ya lo vas a experimentar. Pati, esto de que yo cargo con esto por mi familia y pues aunque no sepas bien por qué, es muy dado, Es como muy, herencia, ¿ok? es muy O dado. como Mira, lealtad, ahí es aquí, que es, ahí aquí, es lealtad o es herencia. no, y eso es lealtad también, eso es lo también. mismo. Ah, bueno. Vea, el hijo prenatalizado de lo que hablamos, el hijo asume tareas de cuidador, digamos, ese hijo que es, que todo el mundo dice tan querido, que siempre está pendiente de los padres, que está cuidando de ellos. En realidad él está asumiendo un rol, porque es que él no tiene que cuidar a los padres, porque es que los padres ya crecieron y iban a hacer lo que ellos hicieron. El hijo o la hija que dice, ay no, mi mamá no se casó, yo no me caso. Eso es una lealtad familiar. ¿Por qué no te vas a casar o por qué no puedes tener una pareja? Si tu mamá no la tuvo, esa fue lo que vivió tu mamá, es el cuento de tu mamá. No es tu cuento, pero cuántas hijas, o las mamás que le dicen a la hija, mija, es que yo la tuve a usted para que usted me cuidara. Y desde chiquitas, porque eso de dónde viene, de las abuelas que tenían, o a la hija mayor que le tocaba cuidar toda la recua de hermanitos chiquitos, o de la hija menor que era la última que se tenía que quedar, no casarse y quedar cuidando a la mamá. Claro, Eso venía de esas claro, generaciones. eso es un patrón generacional Exactamente. que, oiga, Pati, se hereda. Se hereda. O de pronto también se aprende. No, sí, eso viene Patrón que se aprende, o es más heredado. Eso es heredado. De pronto la hija le dice, es un patrón que tiene que seguir. ¿cuántas veces se ha conocido, o primero se conocían, no sé si todavía hay muchas historias, donde las hijas menores se le volaban con el novio a la mamá? Se tenían que volar. No, ¿qué le pasó a fulanita? No, le voló con el novio. ¿Por qué? Porque la mamá no la dejaba que consiguiera novio, porque no ve que es que el trabajo de ella era cuidarme a mí. La hija mayor le tenía que cuidar los hermanos. Y muchas veces la hija mayor tampoco se podía casar porque es que tenía la recua y para cuidar. ¿Cómo han cambiado las épocas? Ajá. Se tenían que volar primero, antes, en tiempos atrás, para tratar de pronto estar tener con sus vidas propias. Y decían, y hoy la visita del novio es en la alcoba. Y hoy la visita del novio en la alcoba. Los tiempos van cambiando, Pati. Estos patrones y todas estas situaciones inconscientes, afortunadamente hoy tenemos muchas herramientas. Sí. Y una herramienta es terapias. Exactamente, pero como vivimos tan pegados de internet y del Netflix y del fútbol y de todo lo de afuera, somos inconscientes de nosotros. Somos inconscientes de que somos conscientes. Exactamente, y que no sabemos por qué respiramos, de dónde viene esa respiración, por qué no nos preguntamos quién soy yo, de dónde vengo y para dónde voy. Pati. No, es que es mejor ser así. Es así, mejor ¿Cómo te vas a divertir? Mirando Netflix. Me voy para cine, o me voy para el centro comercial, o me voy de viaje, o me voy. ¿Y tú dónde estás? ¿Qué ha pasado con tu vida? ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Por qué estás aquí? Pati, entonces en este inconsciente familiar es bueno hacer dinámicas con la familia. Pues sería lo ideal. Sería lo ideal. Sería lo ideal, pero... O puede empezar una persona de la familia para que esa persona sea la conexión con los demás y que sí, todos... pero por lo regular se causa mucho rifirrafe. Mucho roce. Mucho roce. Es más, en mi casa desde que yo tenía 25 años empecé y todavía tengo ese roce con mis hermanos. Mi hermano me criticaba porque yo meditaba. Allá está, dice que meditando. Allá dice que está meditando. Yo decía ¿a usted le pasa algo porque yo medite? ¿Hay algún problema?
porque es que hoy en día lo que queremos es, el triunfo de la gente es conseguir dinero. Yo les pregunto, ¿a todos los que tienen dinero son felices? ¿Cuántas veces tienen dinero y usted los ve con la cara cuadrada así? A toda hora estresados, amargados. ¿Por qué? Porque no les alcanza el dinero. Se les va a acabar. No se les va a acabar, no Porque les alcanza el ya no dinero. van a extorsionar, ya se lo van a robar. Bueno, Pati, esto pues se trabaja con terapia. desde luego. Claro, el ir haciendo consciente, ese inconsciente, pues me voy dando cuenta de que yo soy más que lo que yo, de lo que me han dicho a mí los medios de comunicación, la cultura, la religión, porque yo tengo que creer todo lo que me ha dicho. Es que usted tiene que creer. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo, y lo repetimos como loro. ¿Y por qué no cogemos esa frase y la empezamos a decir? ¿Y por qué yo tengo que creer? ¿Será que yo puedo no creer? Y empezar a cuestionarme, porque doy por sentado, porque la iglesia le dice a usted, porque Dios, ¿cómo es que dice la iglesia? ¿Está en todas partes? ¿O qué? No, es que, ¿cómo es que dice la iglesia? Yo creo en Dios Padre, no, le dicen a uno, porque Dios lo dijo así, algo así, un decreto así, eso es un decreto, y usted no lo puede cuestionar, uno tiene que aprender a cuestionar todo, es que la Aunque se conciencia, tenga la fe. es que la fe debe de estar es en mí, mira, todas las religiones manejamos todo lo mismo. Usted puede ser musulmán, cristiano, islamista, ortodoxo, lo que sea. Cuando todos cerramos los ojos a orarle a un Dios, todos estamos conectados. ¿Con quién? Con nosotros. Terminamos todos conectados aquí, conmigo. Ahí hay religión. Ahí está Dios afuera. No, estamos aquí y todos entramos a orar con nosotros mismos. Ahí. Es ahí donde nosotros tenemos que regresar. Nosotros salimos al mundo, nos tiran acá como almas que somos, salimos limpios de Dios, pero limpios tenemos que volver a Dios. Toda la basura que adquirimos durante nuestras vidas acá, tenemos que regresar a Dios sin esa basura. No es que yo me morí y ya está en los cielos y allá está a la diestra de Dios Padre. Mentira, mentira, mentira. Eso fue Peralta. A la diestra de Dios Padre no está ahí, no Peralta. De resto, ninguno. Pati, esto del inconsciente familiar, ¿para qué sirve pues como saberlo ahora que estamos como orientados? ¿Para qué sirve? Sí, señora. Irnos haciendo conscientes de que nosotros somos más que lo que hemos creído que somos, más lo que nos dice nuestros ojos, nos dice, es que usted es que usted no es hipnoterapeuta. No, cuando yo entro yo me doy cuenta de que hay algo más en mí, de que yo puedo, de que yo soy mi propio conductor de mi vida, de que yo tengo que buscar a Dios en mí. Y en este momento te estoy mirando a ti, yo no te estoy viendo a Mauricio, yo estoy viendo a Dios en Mauricio, yo estoy viendo a Dios en los ojos de Vladimiro. Eso es, pero tenemos que entrar a buscar en nosotros, a encontrar esa información y ir sacando lo que no es, porque es que el dinero no es, ni la información genética que tenemos no es, solamente eso se da aquí, porque lo necesitamos para vivir, pero cuando vamos a regresar a Dios, y no es cuando nos muramos, ya se terminó, por eso regresamos una y otra vez, una y otra vez. Porque hay conciencias tan inocentes muchas veces, hay personas adultas muy inocentes todavía.
Es que uno dice que la inocencia es en los niños, ¿no? Hay personas que de pronto hoy por hoy son tan inocentes que se quedaron pues con eso, sí, o qué. Pero inocentes, ¿en qué sentido lo tomas? Inocentes que todavía ellos no aceptan la realidad de pronto pues de un celular, de una droga, bueno, todo esto que se genera. No, eso lo que hay es un rechazo. Yo lo que veo ahí no es inocencia, es un rechazo a aceptar las cosas nuevas que van llegando a la vida. Porque el inconsciente no te deja de pronto actualizarte, es decir, la inconsciencia. Ahí es por edades, la inconsciencia de la persona que nació en 1945, por decir algo, a 2026. Pero nos quedamos en esa información. Es que yo como estoy de viejo, yo no sé manejar un celular. Yo no sé, pues uno va aprendiendo, pero se mete a aprender. Pero yo lo que veo ahí no es inocencia, es rechazo a las cosas nuevas. Es más, y hay gente que no te aceptan el celular, pero es que yo he conocido ancianos que les toca vivir solo y les ha tocado aprender a manejar el celular. Entonces no hay conciencia. No hay inocencia, ahí no hay inocencia. No hay conciencia. No, ahí no hay. La inocencia es un atributo del corazón y eso se da a medida que vamos trabajando en nosotros. Eso es lo que yo veo ahí, es puro rechazo, yo no le veo más. El equilibrio, ¿cómo hacemos? A medida que uno va trabajando en uno, se va equilibrando. Yo ya sé lo que quiero, yo ya sé para dónde voy, yo ya sé. Si me llega algo y digo yo, esto a mí no me sirve. ¿Por qué? Porque esta situación me está reflejando cosas de que yo todavía tengo en mi interior que yo no he sanado. Ahí busco. Eso me va dando equilibrio. Me llega una persona nueva a la vida. Yo tengo es que mirar qué me está reflejando esa persona a mí. ¿Qué situación en mí no he sanado? Y no quiere decir que no vaya a tener una relación con esa persona, pero ya no puede ser una relación de pasión, de ese enamoramiento, serás mi mujer hasta que la muerte nos separe, ¿no? Esos son dos traumas ahí trabajando, dos traumas atrayéndose, así como el cuento que les contaba de mis abuelos. Con mi papá y mi mamá, son dos traumas ahí, y exactamente. Es que ese es el hombre de mi vida. Cuando yo ya miro a la otra persona y digo yo, este no me sirve. Esta persona no me sirve a mí. ¿Por qué? Porque esta persona me está reflejando algo que hay en mí que yo no he procesado. Y no quiere decir, lo que pasa es que cuando ya las personas nos vamos haciendo conscientes de la vida, nosotros nos enamoramos. Porque es que el enamoramiento se da de esa parte, de esos traumas no procesados. Llega el hombre de mi vida, llega la mujer de mi vida. No. Ya esos enamoramientos ya no se dan. Ya lo que empieza a haber es una relación de amor. Ahí sí puede haber una relación de amor, pero cuando las dos personas empiezan a hablar, a conversar, a darse cuenta de que pueden estar juntas porque se aman, digamos, esas relaciones de pareja, a cuando llegan a la vejez y los dos conversan y los dos, el uno está consciente de lo que le diga, vos qué te pasa, no consciente de decirle al marido, ve, tomate esta pastillita, acordate de esto, y todo el día persiguiéndolo porque no se ha tomado la pastilla para esto, no se ha tomado, ve, tomate la pastilla porque... No, eso no. Es preguntarle, ¿qué te pasa? ¿Puedes hablar de eso? Contame. Eso. Hay una buena comunicación. Hay una comunicación de amor ahí. Okay. Una relación donde los dos pueden hablar. Abiertamente. Ajá. Pero no es la mujer persiguiendo al marido con el vaso para que se tome la pastilla. Hombre, si usted no quiere tomar la pastilla, problema suyo. A la hora del té, problema es suyo, porque es que usted necesita tomar la pastilla para el corazón. Problema suyo y no la toma. Eso es su responsabilidad, no es la mía.
no es la mía. Y es más, y si usted no se acuerda, entonces consígase por ahí, hay muchos relojes que le están y lo programa. Y él está diciendo la hora, o si no, compra a Alexa. Y Alexa le dice a las 10 hay que tomar la pastilla del corazón. Y se acabó el cuento. Pati, entonces, con la conciencia que todos tenemos hoy, la invitación es a que miremos el inconsciente y como lo decías antes, ¿no? A que ¿cómo se dice? Lo empecemos a darnos cuenta. Y lo que no podamos hacer, tenemos que buscar es quien nos ayude. Ok, y se puede emplear la palabra transmutar ahí. Transmutar es cuando yo hago consciente esa energía que está en mí, dice esto, yo que me gano con saber que yo actuaba igual a mi abuela. Pues sí, lo estoy consciente, pero no he liberado la emoción. Claro, no he liberado. Está represada, está ya metida todavía en el inconsciente. Exactamente, porque no pero querés sacarlo porque tenés esa lealtad o porque tenés de pronto temor a que tu familia sufra una situación. Si querés cortar con eso. No, pero es que la familia, es más, usted le habla a la familia de eso y por lo regular le dicen, esta está loca. Pero siempre No, es bueno entonces que alguien de la familia comience a que el inconsciente cambie. A alguien nos toca empezar ese proceso. Y como te digo, en mi familia me tocó a mí. Te tocó. Y lo hice por elección. Y si alguien quiere entonces fortalecer todos estos conceptos de cómo comenzar a que ese inconsciente familiar se evolucione. ¿Cómo se dice? Se evolucione, se vaya siendo consciente y lo podamos transmutar. Yo con mucho gusto acompaño a las personas en el 300-236-7386. Dios mediante, dentro de 8 días nos volvemos a ver. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron por YouTube, por la emisora y por mi Facebook Live, por mi Facebook.